La filosofía del cine es una rama de la filosofía actual que reflexiona sobre la naturaleza, el significado y la función del cine como forma de arte y medio de comunicación. Se ocupa de cuestiones estéticas, epistemológicas, éticas y ontológicas relacionadas con la experiencia cinematográfica, considerando tanto la obra como la percepción del espectador. Aunque el cine es un fenómeno relativamente reciente en términos históricos, su capacidad para representar la realidad, transmitir emociones y generar reflexiones profundas lo convierte sin duda en un objeto de estudio filosófico muy relevante. Desde el punto de vista estético, la filosofía del cine se pregunta qué distingue al cine de otras artes como la literatura, la pintura o el teatro. Se analiza cómo elementos como la narrativa, el montaje, la fotografía de la película, la música y también, por supuesto, la interpretación actoral contribuyen a la creación de sentido. Filósofos como Noel Carroll y David Bordwell han explorado cómo la estructura narrativa del cine influye en la experiencia del espectador y cómo las técnicas cinematográficas permiten también manipular o condicionar la percepción y la emoción de manera única. Así, el cine se considera no solo un medio para contar historias, sino también un vehículo para explorar ideas complejas sobre la condición humana y la sociedad. De este modo, en el ámbito ontológico se puede decir también que la filosofía del cine examina la relación entre la representación cinematográfica y la realidad. La cuestión central es cómo los filmes logran crear mundos verosímiles mediante imágenes en movimiento y sonido, y hasta qué punto esas representaciones reflejan o distorsionan la realidad. Algunos teóricos sostienen que el cine tiene una capacidad única para capturar la temporalidad y la subjetividad de la experiencia humana, mientras que otros destacan su poder de construcción de mundos ficticios con reglas propias. En este orden de cosas, desde una perspectiva epistemológica y ética, el cine también se estudia como forma de conocimiento y reflexión moral. Las películas pueden ofrecer comprensiones sobre la psicología, la historia o las relaciones sociales y plantear dilemas éticos que invitan al espectador a cuestionar sus valores. El cine permite, además, experimentar escenarios imposibles o distantes, generando de esta forma empatía y reflexión crítica sobre la realidad y la experiencia humana. En síntesis, la filosofía del cine combina la reflexión sobre la técnica, la estética, la representación y el impacto del cine en la mente y la emoción del espectador. El docetismo fue una corriente teológica y filosófica que surgió en los primeros siglos del cristianismo y que se caracterizó por afirmar que Jesucristo no tenía un cuerpo humano real, sino que su apariencia física era solo una ilusión. Su nombre proviene del griego dokein, que significa parecer o parecer ser, reflejando la idea central de que la encarnación de Cristo era simplemente aparente y no verdadera en términos físicos. El docetismo, además, tiene raíces en diversas influencias filosóficas y religiosas de la antigüedad. En particular, se nutre del dualismo platónico, que distinguía entre el mundo espiritual, considerado bueno y puro, y el mundo material, considerado imperfecto o incluso corrupto. Para los docetas, lo divino no podía mezclarse con la materia, por lo que Jesús, como manifestación de lo divino, no podía tener un cuerpo material verdadero. Esta visión o interpretación también conectaba con ciertos elementos de la escuela gnóstica que enfatizaba la salvación del espíritu frente a la prisión de la materia. Para ellos, la humanidad y la carne eran elementos negativos de los cuales lo divino debía liberarse, y la pasión y muerte de Cristo en la cruz no implicaban un sufrimiento real, sino solo una apariencia. En este sentido, desde el punto de vista doctrinal, el docetismo fue considerado una herejía por la Iglesia cristiana primitiva. Los líderes eclesiásticos argumentaban que si Jesús no había asumido verdaderamente la naturaleza humana, entonces no podía redimir plenamente a la humanidad, ya que la salvación dependía de la unión real de lo divino y lo humano en Cristo. En consecuencia, doctrinas centrales como, por ejemplo,
La encarnación, la pasión y la resurrección se basaban en la realidad histórica y material de la vida de Jesús, rechazando la idea de que su cuerpo fuera solo un espectáculo o ilusión. Y de este modo, a lo largo de la historia, el docetismo también influyó indirectamente, se puede decir, en debates sobre la naturaleza de Cristo, sirviendo de contraste frente a formulaciones teológicas posteriores, como por ejemplo las afirmadas en el Concilio de Calcedonia del año 451 después de Cristo, que definieron a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, plenamente divino y plenamente humano, sin mezcla ni confusión de naturalezas. En este sentido, se puede decir que el docetismo representa un intento temprano de reconciliar lo divino con la idea de lo incorruptible frente a lo material. La hispanidad representa en términos generales el conjunto de valores culturales, lingüísticos, históricos y sociales compartidos por los pueblos de habla española en todo el mundo. No se limita a España, sino que abarca a los países de América Latina, Filipinas, Guinea Ecuatorial y otras comunidades donde la lengua, la cultura y las tradiciones hispánicas han dejado una huella significativa. Es un concepto que refleja identidad, cohesión y legado cultural, fruto de la expansión histórica del mundo hispánico a través de la exploración, la colonización y el intercambio cultural. En este sentido, también hay que decir que en el ámbito lingüístico, la hispanidad unifica a más de 580 millones de personas que utilizan el español como idioma principal o secundario. El idioma no solo sirve como medio de comunicación, sino también como vehículo de transmisión de literatura, pensamiento filosófico, historia y tradiciones. En la literatura, la hispanidad ha generado obras universales que trascienden fronteras desde Miguel de Cervantes hasta Gabriel García Márquez, constituyendo un patrimonio cultural compartido. Y en términos históricos, la hispanidad se construye sobre siglos de interacción entre culturas europeas, indígenas y africanas, creando una diversidad que, aunque compleja, refleja la riqueza del legado español. Las festividades, la gastronomía, la música y la arquitectura de los países hispanohablantes son muestras palpables de esta influencia común. Desde un enfoque social y simbólico, la hispanidad también representa solidaridad y conexión entre pueblos con raíces culturales compartidas, fomentando el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de una identidad común. La celebración del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, simboliza esta unión cultural e histórica, recordando tanto los encuentros y descubrimientos como los desafíos y transformaciones que han marcado la historia de los pueblos hispánicos. Y en este orden de cosas también hay que decir que, a modo de síntesis, la hispanidad es un vínculo cultural, lingüístico e histórico que une a millones de personas en todo el planeta, simbolizando identidad compartida, diversidad cultural y legado histórico. Representa tanto la riqueza de una tradición común como la capacidad de adaptación y convivencia de sus pueblos a lo largo del tiempo y de los continentes. El idioma español es una de las lenguas más potentes y extendidas del mundo, no solo por su número de hablantes, sino también por su influencia cultural, económica, política y social. Con más de 580 millones de personas que lo hablan en distintos grados, el español se ha convertido en un vehículo fundamental de comunicación global, trascendiendo de esta manera fronteras geográficas y también culturales y políticas. Su presencia se extiende por España, América Latina, Estados Unidos, Filipinas, Guinea Ecuatorial y comunidades hispanohablantes en Europa y otros continentes, consolidándose como una lengua de relevancia internacional. Desde un punto de vista cultural, el español ha generado un patrimonio literario y artístico extraordinario. Escritores como Miguel de Cervantes, por ejemplo, Federico García Lorca,
Pablo Neruda y Gabriel García Márquez, junto con otros muchísimos más, han llevado la lengua española a escenarios globales, creando obras traducidas a múltiples idiomas y apreciadas en todos los continentes. Esta literatura universal refleja no solo la riqueza del idioma, sino también su capacidad para expresar matices complejos de pensamiento, emoción y experiencia humana, reforzando de este modo su prestigio y difusión por todo el planeta. En términos económicos y sociales, el español es un activo estratégico en un mundo globalizado. Es la segunda lengua más hablada por número de hablantes nativos y una de las más utilizadas en el comercio internacional, la diplomacia, los medios de comunicación y el turismo. La economía de los países hispanohablantes también se basa en el español, ya que esta economía representa un mercado significativo y el español facilita la integración de negocios, intercambios académicos y cooperación cultural y tecnológica tanto en América como en Europa y otras zonas del mundo. El español también tiene un papel fundamental en la educación y la comunicación digital. Es uno de los idiomas más estudiados como segunda lengua, lo que incrementa también su influencia cultural y práctica. Plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación en español generan contenido masivo, fomentando de este modo la conectividad global y ampliando su impacto en la opinión pública y en la formación de comunidades hispanohablantes. Finalmente, también hay que decir que la potencia del español radica en su capacidad de unir diversidad y expresión, ya que, aunque existen variaciones dialectales y culturales entre zonas, la lengua mantiene una coherencia que permite la comunicación efectiva y el intercambio intelectual y creativo. Esta combinación de amplitud geográfica, riqueza cultural y relevancia económica es algo realmente extraordinario. El descubrimiento de América por parte de España en 1492 supuso uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia universal, y aunque tuvo consecuencias negativas, sus efectos positivos fueron inmensos y duraderos, tanto para Europa como para el continente americano y para la configuración del mundo actual. Desde una perspectiva histórica y cultural se puede afirmar que este hecho inauguró una nueva era de interconexión global. Y hay que decir también que, en primer lugar, el descubrimiento de América amplió de manera decisiva el horizonte geográfico y científico del ser humano. Hasta ese momento, el mundo conocido se limitaba a Europa, Asia y África. La llegada de los españoles al Nuevo Mundo transformó radicalmente la concepción del planeta, impulsó la cartografía, la navegación y la astronomía y estimuló el espíritu de exploración y conocimiento. Los viajes posteriores de Colón, Cortés, Magallanes o Elcano abrieron rutas marítimas que unieron por primera vez todos los continentes, dando inicio a una auténtica globalización temprana. Y también, en segundo lugar, se produjo un intercambio cultural, biológico y económico sin precedentes, el llamado intercambio colombino. Desde América llegaron a Europa productos que cambiaron la alimentación mundial, como el maíz, la patata, el cacao, el tomate o el tabaco, mientras que desde Europa se introdujeron en América animales domésticos, plantas agrícolas, técnicas de cultivo, nuevos oficios y formas de organización social. Este intercambio transformó la vida cotidiana y el desarrollo económico de ambos hemisferios, sentando las bases de una economía intercontinental. Desde el punto de vista cultural y religioso, la expansión española llevó al continente americano la lengua castellana, la fe cristiana y una herencia cultural que acabaría dando lugar a una nueva civilización mestiza, la creación de universidades, hospitales y centros también de enseñanza en las colonias impulsó la difusión del conocimiento y la evangelización. Más allá de sus luces y sombras, dio origen a una identidad espiritual y moral compartida que aún hoy une a millones de personas. Por tanto, se puede decir, ya por último, que el descubrimiento de América contribuyó al surgimiento de la Edad Moderna,
España, además, se convirtió en una potencia mundial y Europa en el centro del comercio global. Se establecieron nuevos vínculos políticos, económicos y culturales que transformaron la historia humana para siempre. En definitiva, aquel encuentro entre mundos marcó el inicio de la era moderna. La filosofía hispanoamericana actual es un campo plural y diverso que refleja la complejidad social, política y cultural de los países de habla hispana en América. Su desarrollo está profundamente unido a la historia del continente americano, desde la colonización europea, la independencia de las naciones latinoamericanas, hasta los desafíos contemporáneos relacionados con la globalización, la identidad y la justicia social. Esta filosofía no solo se centra en la reflexión teórica, sino que se ocupa también de problemas concretos y urgentes, articulando pensamiento y acción en contextos históricos y culturales específicos. De este modo, se puede también afirmar que uno de los rasgos más característicos de la filosofía hispanoamericana actual es su preocupación por la identidad y la interculturalidad. Los filósofos actuales exploran cómo las raíces indígenas, africanas y europeas han conformado la realidad social y cultural del continente americano, cuestionando la hegemonía de las perspectivas occidentales y buscando también una filosofía que dialogue con las múltiples tradiciones locales. Se trata, por tanto, de una filosofía que reconoce la pluralidad de voces y experiencias, promoviendo un pensamiento que integra diversidad cultural y memoria histórica también. En este sentido, otro aspecto central es la reflexión sobre la justicia social y política. La filosofía hispanoamericana actual aborda cuestiones como la desigualdad económica, la exclusión, los derechos humanos y la democratización de las sociedades, ya que filósofos como Enrique Dussel y otros han desarrollado corrientes como la filosofía de la liberación, que plantean una ética y una política centradas en los pueblos marginados y en la crítica a estructuras de poder opresivas, buscando, de este modo, un pensamiento práctico que transforme la realidad social americana. Y, además, la filosofía actual en Hispanoamérica mantiene un diálogo constante con la filosofía global, integrando herramientas analíticas, fenomenológicas, hermenéuticas y éticas provenientes de Europa y Estados Unidos, pero adaptándolas a la realidad local. Este enfoque crítico y contextualizado permite desarrollar teorías que responden a problemáticas propias del continente, como el desarrollo sostenible, la preservación de la identidad cultural, y el impacto de la globalización en las comunidades indígenas locales, por ejemplo. En síntesis, la filosofía hispanoamericana contemporánea se caracteriza por su compromiso ético, social y cultural, por su enfoque en la identidad y la pluralidad y por su capacidad de diálogo entre lo local y lo global. Es una filosofía que no solo busca comprender el mundo, sino que también pretende transformarlo para hacerlo más justo, articulando pensamiento y acción en favor de sociedades más justas e inclusivas. El fin de la Tierra dentro de 5.000 millones de años aproximadamente está unido a la evolución natural del Sol y al ciclo de vida de las estrellas de tipo solar. Actualmente el Sol se encuentra en la fase de secuencia principal en la que fusiona hidrógeno en helio en su núcleo, liberando energía que mantiene la vida en la Tierra tal como la conocemos. Sin embargo, esta fase no es eterna, no va a durar para siempre. A medida que el Sol agote su reserva de hidrógeno, su estructura interna cambiará y entrará en una nueva fase que se llama de gigante roja, un proceso que transformará sin duda profundamente al sistema solar, porque provocará que durante la transición hacia gigante roja el Sol se expandirá enormemente, llegando posiblemente a engullir los planetas interiores, incluido Mercurio y Venus, y acercándose peligrosamente a la órbita de la Tierra. Incluso si la Tierra no fuera absorbida directamente por el Sol, la intensa radiación y el aumento extremo de temperatura harán que sus océanos se evaporen, la atmósfera se pierda y de forma gradual, y la superficie se carbonice, volviéndose inhóspita para cualquier forma de vida. La energía del Sol durante esta fase será millones de veces superior a la actual, haciendo imposible la supervivencia biológica o incluso la existencia de compuestos orgánicos complejos.
De esta manera, se puede afirmar que tras la fase de gigante roja, el Sol perderá capas externas mediante vientos estelares intensos y eventualmente se convertirá en una enana blanca, un remanente estelar extremadamente denso y caliente, pero mucho menos luminoso que su fase de gigante roja. Para entonces la Tierra, si aún existe como planeta independiente, será un mundo rocoso y árido, sin atmósfera ni agua líquida, completamente carbonizado y desprovisto de vida. El sistema solar quedará reducido a cuerpos fríos y desolados orbitando esta enana blanca y la dinámica planetaria será radicalmente distinta a la que conocemos hoy mismo. Este proceso, aunque catastrófico desde nuestra perspectiva, como es lógico, forma parte del ciclo natural de la vida de las estrellas y el Sol es una estrella de tipo medio. La destrucción de la Tierra es un ejemplo extremo de cómo los cuerpos planetarios dependen de la estabilidad de su estrella madre. También subraya la fragilidad de la vida y la necesidad de comprender nuestro lugar en el cosmos y el tiempo geológico. En este sentido, se puede decir que dentro de unos 5.000 millones de años aproximadamente la Tierra enfrentará un destino inevitable debido a la evolución del Sol. Vida inteligente en el universo. La evolución del Sol y el destino final de la Tierra tienen implicaciones importantes para la búsqueda de vida inteligente en el universo. Nuestro planeta tiene una ventana temporal finita en la que la vida compleja puede surgir y desarrollarse. Actualmente llevamos unos 4.600 millones de años en la Tierra, o desde que se formó la Tierra, y según los modelos astronómicos la Tierra se volverá inhabitable dentro de aproximadamente 5.000 millones de años cuando el Sol se expanda como gigante roja y carbonice la superficie. Esto nos indica que la vida compleja y tecnológica tiene un intervalo de tiempo limitado, lo que influye directamente en la probabilidad de que exista vida inteligente semejante a la humana en otros sistemas estelares. En todo caso, si consideramos la ecuación de Drake, que estima el número de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia, uno de los factores cruciales, sin duda, es la duración durante la cual un planeta puede sostener vida avanzada. La Tierra nos sirve como ejemplo. Aunque la vida microbiana surgió hace más de 3.500 millones de años, la vida compleja y tecnológica apenas ha existido por unos pocos millones de años en términos cósmicos. Esto significa que la coincidencia temporal entre planetas habitables y civilizaciones inteligentes puede ser extremadamente rara y en este aspecto, además, no todos los sistemas estelares tienen las condiciones adecuadas. Deben contar con una estrella estable, planetas en la zona habitable, elementos químicos esenciales y suficiente tiempo para que la evolución compleja ocurra. El hecho de que la Tierra tenga un periodo limitado antes de ser carbonizada refuerza la idea de que la vida inteligente puede ser efímera o limitada temporalmente, lo que reduce, sin duda, la probabilidad de encontrar civilizaciones tecnológicamente avanzadas que coincidan temporalmente con nosotros. Y, por tanto, en síntesis se puede decir que la eventual destrucción de la Tierra por la expansión del Sol subraya la fragilidad y la limitación temporal de la vida inteligente, un factor clave en la búsqueda de seres extraterrestres semejantes a los humanos. La combinación de requisitos astrobiológicos y restricciones temporales hace que, aunque la vida pueda ser común, la existencia de civilizaciones inteligentes con tecnología similar a la nuestra sea probablemente muy rara y efímera en términos cósmicos.